Estimados amigos, hoy abordaremos la formulación de hipótesis de investigación. Este material se elaboró con base en lo presentado en el capítulo 6 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, sexta edición. ¿Pero qué es una hipótesis? En investigación, una hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Las hipótesis se formulan como proposiciones. Veamos un ejemplo. Si la pregunta de investigación es ¿qué efecto tiene el envejecimiento en la longitud de zancada de una persona? Una respuesta tentativa sería la longitud de zancada disminuye al aumentar la edad. Las hipótesis se incluyen en investigaciones de alcance correlacional y explicativo. En las investigaciones descriptivas se incluyen hipótesis siempre y cuando se intente pronosticar una cifra o un hecho. En cuanto al alcance descriptivo, tendríamos como ejemplo la hipótesis cuando la temperatura ambiente es inferior a X grados Celsius y el nivel de radiación solar es mayor a Y vatios por metro cuadrado, los paneles solares de tipo Z alcanzan una eficiencia superior al P%. En cuanto al alcance correlacional, tendríamos como ejemplo de hipótesis cuando la temperatura ambiente decrece y el nivel de radiación solar aumenta, la eficiencia del panel solar tipo Z también aumenta. A diferencia del caso anterior, en este caso no se pronostica una cifra, sino la forma en que la eficiencia, que es la variable de salida del problema, se ve afectada por la temperatura y el nivel de radiación solar, que son las variables de entrada. En este ejemplo, a diferencia de los dos anteriores, se busca encontrar una explicación a un resultado posiblemente obtenido de una investigación de alcance correlacional. La hipótesis, cuando la temperatura ambiente supera los 40 grados Celsius, la eficiencia del panel solar tipo Z se reduce porque su voltaje de salida disminuye a una tasa mayor de la que la corriente aumenta y en consecuencia la potencia eléctrica, el producto del voltaje por la corriente entregada, disminuye. Esta hipótesis sustenta la correlación negativa entre el aumento de la temperatura ambiente y la potencia entregada por un panel. Una hipótesis debe referirse a una situación en un contexto bien definido. Por ejemplo, la hipótesis el aumento de la ganancia del controlador conlleva un aumento del ancho de banda del proceso no precisa ni el tipo de controlador ni el tipo de proceso en que esto se cumple. Esta hipótesis, por supuesto, no se cumple en una amplia variedad de sistemas dinámicos. En la hipótesis, una buena interfaz humano-computador mejora la productividad. No es claro qué significa buena interfaz ni mejora la productividad. Por ejemplo, surge el interrogante, ¿mejora la productividad con respecto a qué? Las variables de la hipótesis deben ser medibles. En la hipótesis, las personas buenas van al cielo, se presenta una clara dificultad asociada a la medición de la bondad y del número de aquellos que entran al cielo. Una hipótesis debe poder ser sometida a verificación y a refutación. Si no puede existir un resultado experimental o teórico que la refute, entonces no es una hipótesis científica. Por ejemplo, la hipótesis una nave extraterrestre se estrelló en Roswell, Nuevo México, podría ser verificada, pero no refutada. Surge el interrogante, ¿cómo refutar que una nave extraterrestre se estrelló en Nuevo México? Esta es la diferencia entre ciencia y pseudociencia. Las hipótesis, como se mencionó anteriormente, son proposiciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Estas pueden ser descriptivas, correlacionales, explicativas o de diferencia entre grupos.
Veremos algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. En la publicación referenciada en la parte superior, se realiza el entrenamiento de habilidades motrices gruesas de miembro superior para dos grupos de participantes. En uno de ellos se utiliza un ambiente virtual dotado de interfaz háptica y en el otro un ejercicio tradicional. La hipótesis de este proyecto fue: el entrenamiento con un ambiente virtual dotado de interfaz háptica conlleva un mayor incremento de las habilidades motrices gruesas de miembro superior con respecto al entrenamiento basado en el clasificador de formas. Dicho clasificador se presenta en la parte derecha de la diapositiva. En el ejemplo del panel solar se presentaron hipótesis de tipo descriptivo, pronosticar un comportamiento, o relacional, sobre la relación entre variables, y explicativo, sustentación de una correlación entre variables. Es fundamental comprender que una correlación no implica una relación causa-efecto. Por ejemplo, si el consumo de helados está correlacionado con el número de ataques de tiburón a las personas en una determinada playa, esto no implica que sea el consumo de helados el que incremente los ataques de tiburón. La correlación se debe a que en los meses más calurosos las personas consumen más helado y también frecuentan más las playas. Para la hipótesis nula, se establece que para la variable objeto de estudio no habrá diferencia entre las poblaciones participantes o que no habrá correlación significativa entre las variables objeto de estudio o que no habrá relación causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente del estudio. La hipótesis nula es entonces una proposición de igualdad. Para el ejemplo del entrenamiento de habilidades motrices gruesas con ambiente virtual dotado de interfaz háptica y con herramientas clásicas, la hipótesis nula es: al final del entrenamiento no se presentan diferencias en el desempeño de la habilidad motriz gruesa de los dos grupos de participantes. La hipótesis de investigación es que al final del entrenamiento el desempeño del grupo que trabajó con la interfaz virtual dotada de interfaz háptica presentó un desempeño superior al del grupo que utilizó el clasificador de formas. Con la hipótesis nula se pueden presentar dos situaciones. La primera es que los resultados experimentales contengan suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, caso en el cual se acepta la de investigación. Y la segunda posibilidad o la segunda situación es que los resultados no contengan suficiente evidencia experimental para rechazar la hipótesis nula, caso en el cual ésta se acepta. En ningún caso se debe afirmar que se probó la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación del ejemplo de la habilidad motriz gruesa fue aceptada y constituye evidencia en favor de una hipótesis más general sobre la superioridad del entrenamiento motriz con ambientes virtuales dotados de realimentación háptica. Con respecto a las hipótesis, una pregunta que a menudo realizan los participantes de este curso es: ¿puede un trabajo de maestría ser aprobado si la evidencia experimental no apoya la hipótesis de investigación? La respuesta es: por supuesto que puede ser aprobado. Es fundamental resaltar que lo que se busca con el proyecto de investigación es someter a verificación la hipótesis y no probar a todo precio que ésta es verdadera. Lo más importante del trabajo de maestría es el rigor en el proceso metodológico utilizado. Este es un ejemplo tomado de un artículo publicado en la revista más prestigiosa sobre marcha humana, Gait and Posture, en el cual los autores concluyen que los datos experimentales no contenían evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y en consecuencia debieron aceptarla. Los autores expresan este hecho como un rechazo
a la hipótesis de investigación. Muchas gracias por su atención.